Hola, buenas tardes. Eh, bueno, vamos a continuar con esta penúltima sesión de estas grabaciones que estamos haciendo respecto a la literatura antigua. Hoy, hoy quisiera dedicarle este espacio a lo siguiente, que es la transición, digamos, de la etapa de la oralidad de esta vieja literatura a la literatura escrita. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esta transición? Pues principalmente porque eh, al momento de la llegada de los europeos a tierras mexicanas, pues estos, bueno, no todos, hay que decirlo, pero sí, por ejemplo, quienes venían estudiados, quienes habían ido a las universidades, específicamente los frailes de la Orden de San Francisco, que son los primeros que llegan, después los dominicos, luego los agustinos y al final los jesuitas, pues bueno, los franciscanos se percatan de la importancia que tiene o que tuvieron las antiguas culturas. Corre por pues por muchas redes sociales, específicamente Facebook, una serie corren una serie de creencias, de ideas falsas respecto a lo que hicieron los frailes, ¿no? Generalmente en muchas de estas publicaciones vemos eh, gente que dice nada de lo que estos recopilaron sirve porque ellos venían con la intención de conquistar. Efectivamente, venían con la intención de conquistar, venían con la intención de evangelizar. Sí, claro, venían con la intención de evangelizar. Pero también es cierto que pues vinieron y se percataron de la importancia de las antiguas culturas. Se percatan de esa importancia, comienzan a rescatar lo que frente a ellos se estaba mostrando, como decía mi maestro, el doctor Miguel León Portilla. Eh, no, se apresuran a dejar rastro de todo esto. ¿Para qué? Pues para evangelizar, sí, no podían hacer otra cosa, no tenían estos elementos de interculturalidad, aunque hubo algunos rasgos, ¿no? No tenían estos elementos de interculturalidad, de comprender al otro, pues más bien venían desde sus muy estrechas formas de ver la cosa o de ver las cosas. Y se toparon pues con una cultura que pues también tenía sus muy particulares formas de ver las cosas, de ver la vida, de tener una cosmovisión. Lo importante aquí es que estos frailes comenzaron a recopilar en los idiomas de los indígenas, específicamente en idioma náhuatl, y gracias a ellos conocemos una gran cantidad de, o tenemos una gran cantidad de documentos y conocemos una gran cantidad de información que las antiguas culturas pues habían creado. Conocemos los nombres de los dioses, conocemos sus fiestas, conocemos sus ritos, conocemos sus creencias, las abusiones que tenían, conocemos los discursos que se decían, la astrología, conocemos las plantas, los animales, cómo se les nombraba, para qué servían, en fin, una gran cantidad de información que nos legaron estos frailes. Luego entonces, decir que esto no sirve pues es un absurdo. Entonces, insisto, en algunas redes sociales, lo vemos por doquier, pues que se acusa a estos de haberse inventado cosas, cuando en realidad quienes de repente eh, hacen opiniones o crean algunas opiniones en estas redes, generalmente se inventan cosas, ¿no? Se inventan cosas que no tenían. Todos se llevaban bien, no, no es cierto, no se llevaban bien todos. Todos eran como hermanitos y había una paz extendida. No, no es cierto, no había una paz extendida. Digo, es
basta ver los murales de Bonaparte, porque de repente dicen, bueno, pues es que también a partir de la conquista, pues comenzaron a inventarse que aquí había sacrificios. ¿Cuál es el problema con que hubiera sacrificios humanos? Lo dejaron, hay sacrificios humanos en todas las culturas de la humanidad, ¿no? O al menos en una gran cantidad de estas. Eh, entonces, digamos que esta sesión sirva para reivindicar en gran medida los trabajos que hicieran frailes como Bernardino de Sahagún, de quien hablamos la vez pasada, Fray Andrés de Olmos, que fue el primero en recopilar los Huehuetlactoli, de los cuales ya hablamos, Fray Alonso de Molina, que creó un vocabulario, ahora le llamamos diccionario, de la lengua mexicana y castellana y mexicana también. Eh, Motolinía, por ejemplo, también algunos otros como Fray Juan de Torquemada, también franciscano, que recopiló una gran cantidad de información en, una, en un libro llamado Monarquía Indiana. Fray Diego Durán, un dominico, ¿no? Interesadísimo en la historia de los antiguos mexicanos. Eh, y así como ellos, pues bueno, algunos otros que igual se me están olvidando, pero por ejemplo, no olvidemos aquellos que elaboraron las artes o las gramáticas, ¿no? Justamente como el padre Rincón o el mismo Alonso de Molina, el mismo Andrés de Olmos, que no solamente recopiló los huehuetlactoles, sino también un arte de la lengua mexicana. Eh, Posteriormente, pues ya algunos jesuitas como Horacio Carochi, ¿no? También que hizo y elaboró una de las más completas gramáticas de la lengua náhuatl, aquí en el centro de México, Juan de Córdoba, que se dedicó a trabajar algunos aspectos de las antiguas culturas en Oaxaca, el mismo Olmos, de quien ya hemos hablado bastante, pues que no solamente se dedicó al centro de México, sino se fue hacia las costas de Veracruz, hacia el Totonacapan, y también rescató una gran cantidad de información. En fin, frailes muy interesados en la recopilación de esta información, y gracias a ellos es que tenemos muestras de esa antigua literatura mexicana. Literatura que creo definitivamente que debe pertenecer a la cultura, a la literatura universal. No es una literatura común y corriente, es una literatura surgida en un territorio en el cual se creó cultura originaria. Recuerden ustedes que los 6 lugares, o uno de esos 6 lugares de cultura originaria estuvo en Mesoamérica. Bueno, en Mesoamérica entonces también se creó esa cultura. Culturas interesantísimas, ¿no? Que las podemos ver desde el establecimiento de los olmecas en la zona de Veracruz y Tabasco, pues ya traían estas, estas ideas de las cuales ya hemos hablado, de esa cosmovisión que se fue pasando de generación en generación, de cultura en cultura, y que pues constituyó un enorme núcleo, un enorme territorio en el cual se difundió esa cosmovisión. Y pues bueno, los frailes la recibieron, la vieron, la recopilaron, y gracias a ellos es que ahora tenemos una gran cantidad de información respecto a las antiguas culturas. No solamente información en materia de historia, sino también en materia de arquitectura, en materia de gramáticas, en materia de vocabularios, en materia de creencias, mitos, en fin, una gran cantidad de documentos. Entonces, vayámonos con cuidado cuando vemos este tipo de informaciones en espacios como las redes sociales. Creo que será muy importante tomar en cuenta esto. En fin, pues bueno, el tema no se acaba en 10 minutos, ya se nos acabó a nosotros por el momento, pero pues bueno, nos estaremos viendo en la siguiente cápsula, muy bien, que será la última.
Perfectamente. Bueno, pues nos vemos la siguiente ocasión.